a un nuevo programa de Luces para el Alma. Como es costumbre, cada domingo se emite a través de nuestro canal Ceja Cartagena este programa de Luces para el Alma, que es un complemento de todas las actividades de divulgación de la doctrina espírita de este centro de estudios ubicado en la ciudad de Cartagena, en Colombia. A todos ustedes que nos siguen a través de nuestro canal, bienvenidos sean a esta nueva emisión. Hoy tenemos un programa muy importante porque hablaremos de un tema que es común, que es reiterativo en nuestra sociedad, a pesar de lo civilizada, a pesar de lo tecnológica, a pesar de lo científica, aún abrazamos estas circunstancias como parte de nuestros comportamientos habituales y que lo vemos a diario como algo que ya se ha normalizado, que se ve como común, pero que no está normal. Así es. Y que hace parte de los desequilibrios del ser humano. Hoy vamos a hablar de la violencia. Nos acompaña María Fernanda. María Fernanda, bienvenida. Buenas tardes, Alex, buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes tratando estos temas que son de interés para todos nosotros. Así es. Y hablaremos de este tema empezando por entender la psicogénesis de él, es decir, cuál es su origen y de dónde parte esos arrebatos que el ser humano posee. Entendemos que hay unas emociones básicas y dentro de esas emociones básicas se encuentra la rabia o la ira, como algunos la denotan o la nombran. Pero entendemos, María Fernanda, de que hay un patrón que a través del espiritismo comprendemos que al ser creados sencillos e ignorantes, como lo explican los espíritus a Allan Kardec y se lee en la obra fundamental que es el Libro de los Espíritus, al entender que somos creados sencillos e ignorantes, es decir, que venimos en un proceso evolutivo, pero ese proceso evolutivo no es espontáneo, sino que, y no tiene una serie de saltos, sino que es de manera gradual. Y hemos atravesado, es decir, antes de ser individualizados, de denominarnos espíritus, la esencia estuvo pasando procesos a través de los diferentes reinos, experimentando y quedándose imantados los principios de los instintos. Correcto. De la protección, de la supervivencia, del respaldo de la manada, de acaparar, y todos estos remanentes son parte de nuestro principio evolutivo. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, Alexander. Bueno, Jesús en el Sermón de la Montaña nos dijo que son bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Y nos dijo que son bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. Jesús nos recordó que el mandamiento no matarás, ¿cierto? Nos dijo que todo aquel que mate deberá ser juzgado. Y Él fue más allá, nos dijo que cuando nosotros nos encolerizamos con nuestro prójimo, estamos cometiendo una falta y que también merecemos ser juzgados por esto. Es decir, que Jesús condenó la violencia en todas sus manifestaciones, tanto físicas como verbales. Sin embargo, nosotros los seres humanos somos violentos. Podríamos decir que somos violentos por naturaleza, por lo que tú comentabas, porque venimos de un proceso de evolución y dentro de ese proceso de evolución tenemos esos recuerdos de cuando teníamos que defendernos, de cuando teníamos que protegernos, porque lo importante era la supervivencia. Entonces, antes de ser atacado, atacábamos. Y todavía en el presente nosotros conservamos ese tipo de comportamientos. Entonces, dentro de nosotros ese instinto que hay de supervivencia hace que dominemos antes de ser dominados, ¿cierto? Que agredamos antes de ser agredidos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la humanidad en la etapa en la que se encuentra todavía posee violencia. Pero también hay otras circunstancias, ¿cierto, Alex?, que nos llevan a ser violentos. Una de esas circunstancias son las conductas aprendidas,
Cuando nosotros estamos en una sociedad como la nuestra en Colombia o como la latinoamericana, en donde uno debe ser el más vivo, donde uno si te pegan, pega, ¿cierto? Entonces como que la cultura y como que en la sociedad comenzamos a ver comportamientos y repetimos esos comportamientos. Entonces estamos actuando bajo esas circunstancias que se presentan socialmente. Cierto, esa es otra razón. ¿Qué otra razón puede haber, Alexander? Sí, es importante eso que has dicho porque ya entendemos que el Maestro Jesús establecía de que, o recalcaba de que no podíamos ejercer violencia, tanto así que cuando lo van a aprender que Pedro toma la espada y corta la oreja del centurión, él vuelve y le dice, guarda tu espada en la vaina. Así es. Para que no se comprometiera, porque tiene efectos lo que nosotros realizamos. Pero ahí, dentro de esos patrones de comportamiento, una vez que ese proceso evolutivo está surtiendo su efecto y la conquista de la razón aparece, todos aquellos mecanismos que son remanentes del instinto deben irse superando, deben irse controlando a través de que la razón va despertando. Y entonces, al encontrarnos hoy con la doctrina espírita que devela nuestra realidad y nuestra naturaleza real, entendiendo de que sí, vivimos un proceso aquí en la materia, pero que nuestra realidad es otra, que nuestros principios son otros, son de trascendencia, van más allá de cualquier instinto, de cualquier comportamiento en la materia, sea por la supervivencia o por cualquier otro motivo, ya debe ir cediendo, a menos que nuestra vida se vea amenazada. Entonces, nosotros debemos ir corrigiendo todos estos desenfoques de nuestra naturaleza, porque como bien decías hace un instante, son comportamientos también aprendidos. Correcto. Donde nosotros estuvimos viviendo circunstancias en una familia, en una sociedad. Entonces a eso Juana de Angeli lo denomina factores endógenos y factores exógenos, es decir, hay unos que están internos, que pueden ser hereditarios, y otros que es en medio mismo donde nos estamos desenvolviendo, que comienza a generar todo este espiral de violencia en que nos vemos envueltos, desde que arranca en el hogar, ¿no? La madre castradora, el padre inflexible, los profesores también, la persona que te cuida o que fue contratada en la casa con una cultura, con unos valores, en fin, toda una serie de circunstancias que rodean nuestros patrones de comportamiento en relación a la violencia. Y entonces el espiritismo nos viene a decir, María Fernanda, de que nosotros podemos superar esos factores, que estamos en la carne porque poseemos recursos no biliarios, es decir, en el fondo tenemos solo que están dormitando y que no podemos acusar no es que yo soy así porque yo nací así. Es que yo soy violento porque es que mi papá era violento. Es porque yo tuve profesores violentos. Porque yo tuve profesoras violentas. Es decir, no podemos acusar ni al Estado ni a las circunstancias de la violencia que está en nuestro interior. Muchas veces esto también son por patrones de autodesamor, de que tenemos un conflicto interno de culpa y lo reflejamos a través de comportamientos violentos. O nos hacemos depresivos o nos hacemos violentos. Entonces, este tipo de circunstancias también pueden aparecer bajo el esquema de violencia en nuestra sociedad. Sí, Alexander, porque es que la frustración nos lleva a querer defendernos o a querer protegernos. Entonces reaccionamos con violencia en situaciones cotidianas, porque incluso cuando nosotros respondemos de una manera agresiva, estamos siendo violentos, ¿cierto? Cuando somos groseros o cuando somos indiferentes, estamos generando un tipo de violencia. Y efectivamente el espiritismo, cuando nos enseña el por qué y el para qué de nuestra existencia, nos ayuda a comprender que nosotros debemos a través de la razón irnos liberando de ese pasado infeliz, sea
inmediato o sea lejano, ¿cierto? Porque también cuando nosotros estamos dentro de la doctrina y comprendemos que Dios es amor y que todas las situaciones que se presentan son justas, debemos desde la razón comprender que ese maltrato que hemos sufrido en la infancia o en la adolescencia o en la comunidad donde estamos es justo. Alguna razón debe tener. Por alguna circunstancia Dios permite que nosotros estemos viviendo esas situaciones, ¿cierto? Porque un Dios justo no va a permitir que nosotros vivamos una situación que no merecemos o que no necesitamos. Entonces, por eso la educación en lo posible desde la infancia o en la adolescencia, como lo hacemos aquí en el Centro Espírita los sábados con los cursos a los niños, a los adolescentes, donde comenzamos a hablarle de los temas morales, donde comenzamos a hablarle de los temas espirituales, donde vamos entendiendo que somos inmortales y que todo tiene una razón de ser. Todo esto nos va a ayudar desde la razón a que nosotros nos liberemos y a que busquemos los mecanismos para trabajar en esas reacciones violentas que tenemos ante las circunstancias, ¿cierto, Alexandra? Así es, muy bien. Eso es muy importante, María Fernanda, lo que acabas de decir, porque deben romperse esas cadenas, porque no podemos acusar a la providencia divina de nuestros malos procederes, de nuestro mal comportamiento, de nuestra falta de respeto hacia el otro, porque es una falta de respeto hacia las otras personas, hacia el cónyuge, hacia los hijos, hacia la sociedad, hacia el jefe, por más violencia que nosotros encontremos en el mundo exterior. Porque este mensaje está llevado a quienes estamos buscando conquistar la paz. Así es. ¿Verdad? Estas expresiones o estas búsquedas, quienes nos ven, están buscando superar estas circunstancias. Entonces, entender de que hay una patología, una psicogénesis que está instalada en nuestro psiquismo, estos comportamientos, pero no podemos decir, que porque como venimos de un proceso evolutivo, entonces yo tengo esos remanentes ahí, sí, pero son esos remanentes de una obra que se pule paso a paso y que deben irse quitando también esas aristas que impiden que nosotros seamos felices. Entonces, si vivimos circunstancias en el pasado que estuvieron marcadas por una madre castradora, un padre inflexible, el perdón es un mecanismo de solución ante estas circunstancias, de hacernos conscientes, porque lo primero que debemos entender es hacernos conscientes de que hay algo en nosotros que no está bien, que hay algo en nosotros que está provocando que yo viva con mi sistema nervioso alterado, vigilante todo el tiempo, porque notaremos que una persona violenta es una persona rígida. En la defensiva. En la defensiva totalmente. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra existencia que yo estoy así? Es como un momento bonito para evaluarnos y decir, ¿por qué yo tengo esta condición? ¿Por qué tengo que actuar de esta manera si me están brindando amor? Sobre todo en aquellas patologías que tienen que ver con la culpa, en que el ser se instala sobre sí mismo y cree que no puede, entonces reacciona de manera violenta contra todo aquello que ve que es feliz. Que lo amenaza. Sí, o aquellos que ven triunfadores, entonces lo envidia, y la envidia es una forma de violencia, genera violencia. La maledicencia es una forma de violencia. No solamente todo aquello que vemos estrepitoso, porque la violencia puede estar consumiéndonos en nosotros mismos. En el Evangelio según el Espiritismo podemos leer a través del Espíritu de Hahnemann que da un mensaje acerca del temperamento, porque podríamos creer que la violencia está basada en el temperamento, que tiene una relación con el cuerpo físico. Hay diferentes clases de temperamento, algunos que son biliosos, nerviosos, ¿verdad?, flemáticos, y cada uno de estas variantes de temperamento pueden manifestar una forma de expresarse el ser. Pero este espíritu nos dice que un espíritu pacífico en un cuerpo de temperamento bilioso no va a dejar de ser pacífico, ni como una persona violenta en un cuerpo con un temperamento flemático o nervioso, por eso va a dejar, sino que la violencia tomará otras formas. Es bien interesante lo que dice este espíritu, que la violencia va a tomar otra forma,
Y esa otra forma puede ser el resentimiento, esa otra forma puede ser la envidia, esa otra forma puede ser vivir rumiando las circunstancias que uno vive, ¿cierto? Así es correcto, Alexander. En ocasiones, cuando tenemos ese temperamento fuerte, podemos manifestar la violencia de una forma agresiva, pero cuando tenemos un temperamento calmado, podemos manifestar esa violencia de una manera disimulada, claro, y no deja de ser violencia. Entonces, lo importante es que nosotros estemos en esa evaluación constante de nosotros mismos, en esa mirada hacia adentro, y que vayamos identificando todas esas actitudes y todas esas reacciones que son violentas y que comencemos a trabajar en ellas. La educación moral a través del ejemplo en nuestras familias, a nuestros hijos, es una forma de prevenir o de curar ese tipo de comportamientos. La oración también, porque es que cuando nosotros somos violentos, nos vamos a sintonizar con espíritus que tienen esa misma tendencia que nosotros, y lo que pueden hacer es llevarnos a permanecer en ese error. Pero cuando nosotros comenzamos a orar, cuando comenzamos a pedir sinceramente que nos liberemos de esos tormentos que tenemos, pues vamos a tener una mejor sintonía, vamos a tener una inspiración correcta, y eso va a ayudar a que se alejen esas entidades que de pronto nos han acompañado mucho tiempo y que han alimentado en nosotros esos comportamientos violentos. Entonces hay que buscar el refugio en la oración, que nos lleva a esos momentos de reflexión. Hay que buscar también el refugio en el amor, en la familia, porque yo pienso que el amor es el antídoto para todos los problemas que tenemos en la sociedad, ¿cierto? Entonces, nosotros como padres o los que estén como hijos, porque también somos hijos, debemos tratar de dar amor, de mostrar amor en la familia, para que si somos nosotros o son los demás los que tienen comportamientos agresivos, violentos, puedan ir cambiando. Las lecturas saludables también son buenas, Alexander. ¿Por qué? Porque nos muestran modelos de comportamiento diferentes, porque nos muestran que hay otra forma de reaccionar, otra forma de actuar. Entonces, como que todas esas herramientas que tenemos desde la razón, desde hacernos conscientes de que tenemos rasgos de violencia y que debemos trabajarla, porque encontrar esa paz interior es un desafío, es uno de los más importantes desafíos individuales para que podamos avanzar en el proceso de evolución y de progreso, Alexander. Así es. Entonces el espiritismo, María Fernanda, ya nos abre entonces una puerta, nos dice, hay unas psicogénesis de la violencia, es decir, hay unos orígenes, pero también nos dice, hay unos mecanismos, hay unas formas, y lo primero es entendiendo nuestra naturaleza, que somos espíritus inmortales rumbo a la felicidad, camino a la felicidad, que está en el bien que parte de uno mismo. Entonces, lo primero, como bien decías, todas estas técnicas nos ayudan a irnos mejorando, pero lo esencial también es entender que tenemos un problema. Correcto. Que hay algo que está provocando ese estado alterado de mi emoción constante. Y todo empieza en el hogar, todo empieza en el interior, porque todas las guerras, todas las situaciones que nosotros vemos que espantan, porque a veces creemos que la violencia es todo aquello que está magnificado. Correcto. Pero violencia es todo, como lo hemos dicho a lo largo del programa de hoy, es todo aquello que puede estar en diferentes niveles, dándose y por ahí arrancan las violencias, porque no sabemos quién está en ese hogar creciendo, que más tarde será un líder, que por un trauma, un conflicto no solucionado, embarca a toda una población, a toda una nación, a todo un pueblo en guerras. Y la historia nos los ha demostrado. ¿Y todo dónde empezó? En un hogar, en una familia, un comportamiento que no se vio, una circunstancia que no se cortó a tiempo, la falta de o inoperancia de una familia, del amor que no fue suficiente, y de todas estas circunstancias que hoy el espiritismo nos convoca a que revisemos al interior de cada uno, empezando por nosotros. Correcto. Porque esto no es ni para el vecino, ni para el amigo, es para cada uno de nosotros que estamos estudiando y buscando superarnos.
porque el impacto que vamos a tener siendo pacíficos en un lugar es bastante. Porque dos personas violentas, ninguna se calma, pero una persona pacífica puede calmar a una persona violenta. Entonces, es lo que nos dice nuestra mentora Juana de Ángelis cuando nos invita a que seamos pacíficos en el libro Vida Feliz, a que debemos ser pacíficos, a que debemos ceder ante la ofensa, porque más vale pasar por cobarde a ser valiente y enfrentar en una cosa que no sabemos las consecuencias. Comprometer toda una existencia. Comprometer toda una existencia. ¿Cuántas cosas no se han visto, María Fernanda, de alguien que no tolera a otro en una fila? O dejar que alguien ceder el paso en el tráfico. O sea, ¿cuántas cosas no se ahorrarían por mejor no bajar el vidrio y así otro diga cosas en la vía? ¿Cuántas cosas vemos a lo largo y ancho de todas las redes sociales de circunstancias que pudieron ser evitadas por el silencio? Por la razón, por el pensar. El pensar. Porque es que no pensamos, actuamos impulsivamente, seguimos dejándonos llevar por el instinto y no por la razón. Así es. Entonces, el tiempo se nos ha agotado. Sí. Y como es costumbre, le damos las gracias a todos ustedes que nos siguen a través de YouTube. No dejen de seguirnos, compartan estos videos que son importantes porque algún lugar, de alguna forma, alguien está buscando luces para el alma. Sí, muchas Hasta gracias. una próxima oportunidad.